¿Qué tal? Buenos días a todas y todos los que nos acompañan. El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral La historia del tiempo presente, composición, temporalidad y pertinencia, que estará a cargo del doctor Hugo Facio Bengoa. Con esta conferencia damos inicio a las actividades de la 16ª edición de las Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera. Previo a la disertación de nuestro conferencista, les compartiré algunas referencias sintéticas sobre la amplia trayectoria profesional del doctor Facio. El doctor Hugo Facio Bengoa es historiador por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Leuven, en Bélgica. En la actualidad se desempeña como profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, en Colombia, donde cultiva sus áreas de especialización, las cuales giran en torno a la historia global contemporánea, la globalización e historia del tiempo presente. Cabe mencionar que dentro de la Universidad de los Andes, también fungió como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y como director del Departamento de Historia. Además de su amplia trayectoria docente, también destaca su vasta producción historiográfica. Entre capítulos de libros y artículos científicos, podemos mencionar La historia del tiempo presente, historiografía, problemas y métodos, El presente del Medio Oriente, una lectura en clave histórica, El presente histórico, una mirada panorámica 1968-2009, Los 70 convulsionan el mundo, Irrumpe el presente histórico, La historia y el presente en el espejo de la globalización, ¿Qué es la globalización? Contenido, explicación y representación, El mundo global, una historia, Cambio de paradigma de la globalización a la historia global, La globalización y la intensificación del presente, entre muchos títulos más que podríamos estar aquí listando, pero considero que es más pertinente pues ceder la palabra ya de inmediato al doctor Facio. Entonces, sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz al doctor Facio. Bienvenido, doctor Facio, nuevamente un gusto tenerlo aquí con nosotros. Atahualpa, mil gracias por tus palabras, muy buenos días para ustedes. Yo me encuentro bastante lejos, aquí ya casi va a ser de noche, pero les doy la bienvenida. La verdad que me place mucho estar con ustedes compartiendo algunas reflexiones y experiencias que tengo sobre este tema de la historia del tiempo presente. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a hacer una breve presentación tratando de arrojar algunos temas que me parece que pueden ser relevantes para que ustedes sigan sobre este tema. Y bueno, y dejaré un montón de temas en punta para que podamos más adelante discutir. Porque la verdad que la idea que he ido desarrollando sobre la historia del tiempo presente no solamente es como una propuesta de enfoque historiográfico, sino además es una manera de entender las sociedades contemporáneas. Entonces ahí donde la verdad que el tema se nos vuelve mucho, mucho más amplio, ¿no? Y como digo que es una manera de entender las sociedades contemporáneas, quiero arrancar con una cosa muy simple, que la verdad que para mí es casi una rutina. Yo siempre que comienzo mis cursos o dicto charlas, en algún momento, por alguna razón, yo tengo que citar algunos autores. Y a unos autores que siempre me gusta mucho citar es Fernand Braudel. Fernand Braudel en 1950 escribió un artículo que está en esa compilación que se llama Historia y Ciencias Sociales, en el cual él hacía una pregunta maravillosa. Decía, oigan, ¿cambió el mundo? No es textual, le estoy transmitiendo simplemente la idea. Cambió el mundo, cambió Europa, acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, estaba todo el esfuerzo de la reconstrucción. Si cambió el mundo, ¿por qué no cambió la historia? Y él decía, no, si cambió el mundo, la historia tiene que cambiar. Y si la historia tiene que cambiar, realmente tenemos que pensar que nuestros viejos conceptos, nuestras viejas maneras de ver las cosas, la verdad que puede ser que ya simplemente no sirvan. Y por lo tanto, se requieren nuevas conceptualizaciones, nuevos enfoques y demás. A mí siempre me ha gustado mucho esa idea brodeliana porque nos enlaza muy claramente esa doble preocupación. La necesidad de unos desarrollos historiográficos, pero que no son simplemente modas pasajeras o inventos de alguna persona. No,
La verdad es que son, en el caso de la historia, son transformaciones que experimenta la misma sociedad. Y es la misma sociedad la que lleva a empezar a preocuparse por este tema de historiar el presente. Entonces, lo que quiero decirles, no pensemos que esto es una simple moda, es en alguna medida una manera historiográfica de pensar lo que es la contemporaneidad que nos ha correspondido vivir. Y en ese sentido, estamos hablando de una nueva propuesta en un mundo que es muy distinto a los anteriores y por lo tanto tenemos que entrar a desafiar en alguna medida nuestros preconceptos, porque muchos de ellos eran muy válidos para momentos históricos distintos, pero no lo son para la actualidad. Entonces, es en eso un poquito en lo que nos encontramos y para eso entonces creo que nos sirve mucho este autor, Fernand Braudel. Y la otra cosa que me parece a mí que es muy importante es lo siguiente. La historia, es decir, hemos tenido grandes historias sobre el siglo XX. Y sobre todo hay una que resultó muy llamativa y se la voy a citar porque seguramente ustedes bien la conocen. Y es el libro que en español se tradujo como Historia del siglo XX, de Eric Hobson. Eric Hobson realmente hace una de las mejores historias del siglo XX que uno puede encontrar. Amena, interesante, profunda. Hay cosas, claro, le faltaron, pero en general es un muy, muy, muy buen texto. Pero es un texto muy curioso, porque es un texto que arranca al revés. Arranca por lo que representó la caída del muro de Berlín. Entonces él nos va a hablar de ese ciclo corto que finaliza apresuradamente, pero también había comenzado tardíamente. Entonces para él este siglo XX va a ser un siglo que la verdad que no son esas 10 décadas, sino el lapso de tiempo mucho menor. Y les traigo a colación esto, porque van a existir muchos libros, como el de Hobson, que van a hacer grandes síntesis sobre lo que fue el siglo XX. Pero todas ellas paran en general en la caída del muro de Berlín y dejan el mundo posterior al muro de Berlín un poquito en el limbo. Inclusive el mismo Hobson, si ustedes miran con detalles el libro, tanto en la introducción como en sus epílogos, él dice que se vive, hablando de la década de los años 90, cuando escribe el libro, se vive una época bastante confusa. Porque hemos perdido los viejos puntos de referencia. Claro, el siglo XX uno le lograba identificar claros puntos de referencia, de ellos muy guiados desde el tema de la Guerra Fría. Pero en el siglo XXI ya no tenía esos puntos. Y al no tener esos puntos, esos anclajes, eso genera desorientación. Y por eso ha habido una clara tendencia en muchos analistas a hablar de un desequilibrio mundial, de un desorden mundial, de un mundo sin sentido, de una anomia mundial, en fin, utilizan todo tipo de expresiones, en el fondo para señalar que el presente que estamos viviendo, aquel posterior a la caída del muro de Berlín, es un mundo totalmente distinto al anterior y es un mundo en el cual no nos reconocemos. Y la verdad es que nos produce angustia porque no logramos descifrarlo. El anterior sí se lograba decodificar muy claramente. A mí me gusta mucho esa idea, digamos, este planteamiento, porque me lleva a lo siguiente. Yo creo que una de las cosas que ha impulsado a volver a trabajar los temas del presente en la historia tiene mucho que ver con esta desazón que produce el presente actual y esta falta de entendimiento de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, creo yo que se trabaja también mucho sobre el presente como una manera de volver a encontrarle significado a las grandes dinámicas del mundo. Es decir, es volver a darle sentido, es dejar atrás ese desamparo. Y a mí me parece que esa es una cosa muy, pero muy, pero muy importante, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad de trabajar los temas referidos al presente porque el presente no lo estamos entendiendo. ¿Por qué? Porque los historiadores no se meten mucho con él. Y esto ha quedado en manos de otras disciplinas que hacen trabajos muy buenos,
Pero claro, al no tener esta visión histórica de los fenómenos, no logran encontrarle muchas veces, no logran detectar las grandes claves eh, y explicativas del acontecer contemporáneo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los historiadores también nos vemos en la necesidad de tener que comenzar a trabajar temas del presente para responder a esa necesidad que hay en el mundo de hoy de un mundo que vuelva a tener sentido. Bien, esa es una segunda cosa. Y después hay una tercera cosa que a mí me parece que también se ha vuelto muy importante, y que tiene que ver con el mundo que nos ha correspondido vivir, y que explica también esta necesidad de historia, y es lo que yo he denominado, que nos encontramos frente a una experimentación nueva y global de la historicidad. Es global debido a una mayor interdependencia. La interdependencia, que ¿qué es lo que ha producido? Es que se incrementen disímiles temporalidades sociales que chocan, se solapan, se sobreponen, generan nuevas síntesis, etc. Es decir, lo que tenemos en un mundo de hoy es un mundo donde se ha intensificado las dinámicas sincrónicas en condiciones en que también se potencian las realidades diacrónicas. Entonces, fíjense que estamos en un mundo que es bien difícil de analizar y es un mundo en el cual tenemos estos procesos históricos, ¿sí? Pero al mismo tiempo tenemos un presente que fuerza las cosas a que lo que ocurre en un lado repercute en los otros y así sucesivamente. Entonces, a eso es lo que yo llamo esta experimentación moderna de la historicidad, que es una experimentación global, y yo creo que ese es otro factor que también le ha ido dando alas a esta necesidad de historiar el mundo presente, ¿no? Bien, y una última cosa, ya, y pasaré a un tema un poco distinto. O no, perdón, dos nuevas cosas. Uno es, es que esta condición de contemporaneidad, que, digamos, esta experimentación nueva y global de la historicidad, nos lleva realmente a que nos encontremos en una condición de contemporaneidad. Es decir, por esta mayor sincronicidad de los distintos pueblos, colectivos, en torno a un mismo horizonte común. ¿Qué hace? Es que hoy en día los países, las sociedades, no comparten tanto una contemporaneidad cronológica, sino que empezamos a compartir una contemporaneidad histórica. Entonces, esto ya de hablar de desarrollo, de atraso, de centralidad de unos, periferia de otros, la verdad que son ideas que se vuelven totalmente insostenibles. El mundo en ese sentido sí se encuentra en un momento donde se está participando de esta contemporaneidad, que es un fenómeno construido por todos. Bueno, y la última cosa, ya, para cerrar con este primer capítulo introductorio, tiene que ver con el tema de la modernidad. A ver, otro autor que a mí me gusta mucho y que me encanta citarlo es Reinhard Koselleck. Koselleck tiene una cosa magistral a mi modo de ver. Koselleck se interesó mucho por trabajar el tema de la modernidad clásica, llamémosla así, la modernidad ilustrada europea, y él entendió que una de las grandes transformaciones que experimentó esa modernidad fue un nuevo tipo de historia. Y ese tipo de historia la llamaba una historia como un singular colectivo. Es decir, donde una de las cosas que había traído consigo la modernidad era la unificación de todas las historias en un gran curso de la historia. Curso en el sentido de transcurrir, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido esa idea también muy interesante, porque nos muestra lo siguiente.
nosotros somos herederos de unas concepciones de historia que son eminentemente modernas, que se basan en una concepción de la modernidad que surge hacia allá, hacia mediados del siglo XVIII y se va desarrollando a lo largo del siglo XX y XIX y parte del XX. Por lo tanto, cuando estamos hablando de que hoy está cambiando la historia, no solamente está cambiando la historia, también están cambiando las formas de modernidad. Y ahí me parece que también tenemos otra cosa. Entonces, en el fondo, la primera idea que quiero ofrecerles a ustedes es, empecemos a entender que nosotros no podemos hablar como un mero academicismo de la historiografía. Cuando hablamos de la historiografía, también estamos hablando de la sociedad. Y cuando estamos hablando de la sociedad, también estamos hablando de formas de modernidad. Y las transformaciones que ha ido experimentando la historia tienen mucho que ver con transformaciones que ha venido experimentando la misma idea de modernidad. Donde hay una modernidad nueva, que es una modernidad mucho más, que a mí me gusta mucho esta expresión de una académica india, que ella se llama Shalini Randeria, y nos habla de unas modernidades entramadas. Entonces, fíjense que de lo que les voy a hablar es de historia, es de una manera de hacer historia, pero fíjense que hablar de esto yo no lo puedo desvincular de hablar de las sociedades contemporáneas, ni tampoco lo puedo desvincular de un tema tan grueso, de un calibre tan grande como es hablar en sí de la modernidad. Entonces, todo esto en el fondo para decirles, oiga, este interés que tenemos hoy en día por historizar el presente, en la actualidad no representa una simple moda, sino que es un reflejo de profundas transformaciones que está experimentando tanto el mundo como la historia en la actualidad. Bien, dicho eso, sí, como primera introducción, hay otra cosa que a mí me gusta a veces señalarla, si sea de manera muy pasajera, me perdonen que en esto no me vaya a detener, y es, en el fondo, distinguir cuál debe ser, a mi modo de ver, la manera más adecuada de llamar a una historia que se dedica al estudio del presente, de otras nociones que a veces aparecen casi como sinónimos. ¿Sí? Y en ese sentido, aquí de manera muy rápida, voy a pasar revista a estos conceptos precisamente para decir, miren, estos que se usan muchas veces y que a veces lo usamos casi como sinónimo de una historia del tiempo presente, son otra cosa distinta al tiempo presente. ¿Sí? Y en ese sentido no nos dediquemos, es decir, tengamos claro con un rigor académico cuál debe ser la conceptualización más adecuada para dar cuenta de estos fenómenos. Y diciendo eso, bueno, paso revista así de manera muy rápida. Un primer concepto que se asemeja mucho a una historia que se dedica al estudio del presente es el de historia contemporánea. Y la verdad que lo vemos por doquier. Yo muchas veces hablo también de una contemporaneidad y eso trae consigo a veces que la gente desarrolle un imaginario sobre una historia contemporánea. Pero a mí me parece que hablar de historia contemporánea, hablar de historia del tiempo presente, hablar de cosas distintas. Porque la historia contemporánea es simplemente una noción que se utiliza para designar un periodo histórico en cercanía con la actualidad, pero que en ningún momento es presente. Es decir, yo diría sí es una historia contemporánea, el libro de Eric Hobson, que les comentaba anteriormente, el de Historia del siglo XX, de ese corto siglo XX. Entonces, yo digo, ese concepto no es un concepto que a nosotros no sea útil. Otra noción que se utiliza a veces también por su cercanía es el de historia moderna, en el sentido que
moderna es un adjetivo que se deriva de un adverbio latino que es modo, y modo significa ahora, indica el ahora, el tiempo presente. Entonces, en ese sentido, si lo tradujéramos de manera literal, diríamos la historia moderna es la historia de la hora. Sin embargo, ustedes bien saben que el concepto de historia moderna tiene una alta carga valorativa que alude al desarrollo de unas formas de modernidad y presupone la construcción de ambientes institucionales modernos y por lo tanto también tiene unas fronteras temporales que no se corresponden con la actualidad más inmediata. Un tercer concepto que se utiliza a veces es el de historia inmediata. Esta es una historia próxima al tiempo en que tiene lugar la observación. Me parece que ya es más cercano a una historia del tiempo presente, pero yo eso lo identifico más como una especie de periodismo investigativo. Y con eso, por favor, quiero destacar que el periodismo investigativo es una práctica muy interesante, porque el periodismo investigativo logra desentrañar el meollo de grandes acontecimientos, ¿sí? Pero en general el periodismo investigativos adolece de esa densidad o profundidad temporal en sus análisis. Y en ese sentido no lo es. Y la historia inmediata creo que le ocurre más o menos lo mismo. Por lo tanto, tampoco me parece que pueda ser un concepto muy útil. Otro concepto que a veces se utiliza es simplemente hablar de historia del presente. Sobre esto hay muchos historiadores que ya han hablado sobre este concepto. En general, no todos, pero en general, tienden a identificar la historia del presente con la historia de una generación o la historia de la vida humana, ¿sí? Entonces, como más o menos le diseñan un lapso de tiempo que sería eh, le- lo que dura la vida de una persona, ¿no? Me parece que sí es interesante en el sentido que nos muestra por qué se pueden utilizar mucho a veces las fuentes orales, pero no nos dice mayormente qué es lo particular de este tipo de historia. A mí de todos los conceptos, de todos esos yo los desecho. A mí me gusta otro, pero es otro que yo resemantizo, y es el concepto de historia del tiempo presente. El concepto de historia del tiempo presente yo lo he tomado de una corriente historiográfica francesa que se llama así, en honor de un instituto que se llama Instituto de la Historia del Tiempo Presente, que existe actualmente. Este instituto nace reuniendo varias secciones que trabajaban el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hablaba de una época más cercana de lo que comúnmente se conoce como historia contemporánea, sin ser todavía como tal el presente. Y en general el instituto se llama por historia del tiempo presente por una razón muy simple. Y es que cuando se crea este instituto, paralelamente se estaba creando otro que había recibido el nombre de Instituto de Historia Moderna y Contemporánea. Claro, como no podían utilizar los términos moderno y contemporáneo, entonces lo llamaron historia del tiempo presente. Es decir, lo hacen para demarcarse institucionalmente de ese otro instituto. Y ya con el tiempo van a tratar de ir dándole contenido eh, a esa noción. Entonces va a haber grandes historiadores que van a estar ahí hasta el día de hoy y muchos de ellos van a reflexionar sobre la historia del tiempo presente, de Derrida, Rousseau y otros tantos. Bueno, yo tomo realmente ese concepto y a mí me gusta ese concepto porque me parece que cuando nosotros reunimos historia, tiempo y presente, nosotros sí empezamos a entender el presente dentro de las profundidades y las espesuras del tiempo histórico. Y creo que ahí estamos encontrando una clave importante de lo que puede ser una historia del tiempo presente y una manera particular de ver las cosas. Bueno, y aquí obviamente pasaré a vuelo de pájaro porque todas estas cosas pueden ser terriblemente grandes. Eh, Historia, ¿qué se entiende por historia? Esto si quieren más adelante podemos entrar a discutirlo, a conversar mucho más. Eh, yo doy una explicación así muy general sobre la historia. Para mí la historia es aquel campo del conocimiento que estudia lo social
a través de la interacción entre disímiles registros espaciotemporales. Y que se forja esta interacción en una interpenetración permanente entre el observador y el fenómeno que está observando, que generalmente está en cercanía temporal con él. Es así como yo entiendo básicamente la historia. En ese sentido, yo no entiendo que la manera como la veo puede sonar a veces bastante a sociología, o podría sonar a veces inclusive a ciencia política, pero yo creo que no. Yo creo que la historia tiene esa versatilidad de tener esa capacidad de abrir el lente de la mirada, y creo que esa es una cosa que la singulariza. Y dos, esta intención permanente que tiene por dar cuenta de las realidades temporales de los fenómenos que estudia. Entonces, eso me lleva al segundo concepto, y por eso destaco el usarlo, el concepto de tiempo. Tiempo, bueno, aquí nuevamente, sobre esto se ha escrito tanto, han escrito tanto numerosos autores de diferentes disciplinas. Encontramos biólogos, filósofos, físicos, en fin, los que ustedes quieran, ¿no? Y obviamente también tenemos historiadores, esto y lo otro. Pero me parece que, simplemente por acortar las cosas, a mí me parece que cuando yo hablo aquí de tiempo, trato de apoyarme en unas concepciones un poquito más modernas o actuales de lo que puede ser el tiempo. Desecho en alguna medida esa concepción newtoniana del tiempo, que se asocia mucho en historia a la idea de la flecha del tiempo, porque no creo que el tiempo se desarrolle de manera rectilínea. Es decir, aquí no hay esa relación que establecemos a veces tan mecanicista entre un antes y un después, creo que a veces se rompe del todo. Y en ese sentido yo creo que debemos entenderlo de una manera muy, muy distinta. Me gusta mucho lo que ha venido sosteniendo, lo que sostuvo en su momento un autor muy importante, a mi modo de ver, Siegfried Kracauer, que creo que va a dar unas aproximaciones muy interesantes sobre el tiempo histórico. Pero en sí, para mí, el tiempo en la historia es lo que yo denomino un tiempo einsteinizado. Y por tiempo einsteinizado, quiero reconocer los distintos entrecruzamientos de variados ritmos que se sobreponen, colisionan y entrecruzan en la historia, ¿no? En ese sentido veo una idea bastante diferente de la manera de entender el tiempo, que me parece que en todo esto tiene que jugar un papel central. Bueno, y sobre el presente igual, sobre el presente han existido muchas definiciones. Nuevamente aquí hay un autor que es muy interesante, es un historiador norteamericano, Stephen Kern, quien escribió un libro maravilloso sobre la cultura en los siglos XIX-XX, libro que no está traducido al español, por cierto. Y en ese libro Kern reflexiona mucho sobre el presente, y en el fondo me gusta mucho que él divide a los historiadores en tres grupos. Para el primero grupo, el presente es una sucesión de eventos locales singulares, pero también es una simultaneidad de múltiples acontecimientos cercanos y lejanos. Y a mí me parece muy interesante esta idea, porque nos mete la idea de la sincronía en la idea misma del presente. Es decir, el presente no es solamente diacronía o una visión diacrónica de las cosas, sino aquí el tema de la simultaneidad juega un papel. Del segundo grupo, es interesante cuando Stern muestra cómo la historia, el tiempo, y el presente en particular, debe verse abierto en sus extremos, es decir, no hay una división tajante
del presente con el pasado y el futuro. Y en ese sentido vamos a ver que esto es una cosa bastante plástica. Y del tercer grupo, él dice, el tiempo es un intervalo, perdón, el presente es un intervalo de tiempo mayor que la instantaneidad y por lo tanto aquí juega la noción de duración. ¿Sí? Me parece muy interesante esta mirada que nos da el autor sobre estos tres grupos, porque de cada uno de ellos nosotros podemos sacar cositas que pasan a ser muy interesantes para entender el presente. Del primero, cuando nos habla de esta sincronicidad, nos está hablando de una extensión espacial. Me parece muy relevante el hecho de que el presente no solamente es tiempo, sino también es una condición espacial. Y eso permite que haya esta sobreposición de estratos de tiempo y que la sincronía juegue un papel realmente muy importante. Y en el fondo esto me permite a mí imaginar algo de la siguiente manera. Y aquí les voy a leer un fragmento que he escrito hace poco, muy corto por cierto, donde intento dar cuenta. Quiero ofrecerles una imagen del problema que quiero dar cuenta a través de esta visión del presente, como se las estoy señalando. Y para eso creo que podemos recurrir a Einstein, cuando hablábamos de ese tiempo einsteinizado. Pero recordar que Einstein en su teoría de la relatividad sostenía que en ausencia de materia-energía, el espacio-tiempo es plano. Pero cuando hay materia o energía, el espacio-tiempo se curva. Y mayor será esa curvatura cuando mayor sea la densidad del fenómeno. En el fondo eso es lo que ocurre en el presente del mundo de hoy. No es plano, comporta múltiples ondulaciones, y mientras más profundas y veloces sean, más se aproximan entre sí. Y por lo tanto mayor será la interacción entre todas ellas, ¿no? De ahí que esta manera de ver el presente creo que nos invita a pensar en una perspectiva global del presente. Bueno, de la segunda, ya lo destacaba, me gusta mucho esa idea de que el presente es diacrónico y que está abierto hacia el pasado y el futuro. Y bueno, y el tercero, la idea de duración. Y la duración es interesante porque nos va a mostrar precisamente cómo hay una serie de dinámicas que se van a celebrar en el presente y que en el fondo el presente tiene extensión temporal. Yo eso es tal vez lo que yo más señalaría. Ahora, yo creo que esa es una primera cosa que les quiero señalar. Ahora, hay una segunda cosa que tiene que ver con estos tres conceptos, que es lo siguiente. Yo les decía en un comienzo de la charla que me parece que hay que relacionar presente, presente con tiempo, presente, tiempo y sociedades y modernidad. Y a mí me parece que eso nosotros no podemos perderlo en ningún momento de perspectiva. Y aquí tenemos que ver en el fondo que en nuestro presente sí se han presentado unas transformaciones terriblemente grandes. Y creo que una de las transformaciones grandes que ha experimentado el mundo de hoy, tiene que ver con la aceleración. Es decir, la aceleración puede ser una condición moderna de la modernidad clásica, pero la manera como se ha intensificado en las últimas décadas es realmente gigantesco. Es tan grande esta aceleración, que prácticamente en vida de una misma persona se pueden vivir en momentos históricos tan distintos. Yo hace poco, bueno, la verdad, el año pasado leí una novela que me gustó mucho, de un autor chino, Yu Hua. En la novela se llama Brothers, y es la historia de dos hermanos, que nos va a contar la historia de estos dos hermanos desde la Revolución Cultural, es decir, los años 60 del siglo XX, hasta llegar a la China
de la segunda década de este siglo, ¿sí? Es decir, recorre toda esta época de grandes transformaciones. Entonces nos habla de las últimas décadas de la vida de la China del legendario timonel, del maoísmo, una época monocromática, una época de grandes carencias y un estricto control y uniformización. Pero pasa después por la época de Deng Xiaoping, nos va a hablar del éxito económico, inclusive uno de ellos va a ser un exitoso empresario, por la atracción de empresas extranjeras, el bienestar de la población, la producción de bienes de lujo y de lujo. Y por último llegamos a esta China multicolor del siglo XXI con derroches y extravagancias, ¿no? Entonces fíjense cómo lo que nos muestra aquí Yu Hua, en el fondo estos dos hermanos viven en tres países totalmente distintos en el lapso de su misma vida, ¿sí? Y creo que esa es una característica muy particular que tiene nuestro presente. Y en eso vuelvo a decirles, miren, nosotros tenemos que ver que esta relación entre presente y sociedades tiene que ir estrechamente de la mano. Es decir, aquí estamos hablando de un fenómeno, de querer dar cuenta de un fenómeno, de hecho, que está ocurriendo. Y eso lo muestra muy bien un sociólogo alemán, Herbert Rosa, cuando Rosa nos muestra cómo las sociedades hoy en día, es decir, sí, cómo se ha dado un salto de sociedades donde se vivían cambios que requerían de varias generaciones para que el cambio se produjera, básicamente durante el siglo XIX. Él dice, llegamos a un siglo XX, cuando los grandes cambios, el cambio social, se produce en el salto de una generación a otra, para llegar ya, digámoslo así, a un siglo XXI, donde vamos a tener una multitud de cambios microscópicos que en su sumatoria terminan siendo una gigantesca revolución y ocurren varias veces en la vida de una misma persona. Es decir, yo sé, me imagino que el público que tengo en este momento debe ser un público relativamente joven, pero si hay personas que pueden ser un poco mayores, si ustedes pueden hablar con sus progenitores, abuelos o personas mayores, se van a dar cuenta que ellos sí han vivido, y sobre todo en los últimos tiempos, en varios momentos totalmente diferentes. Es decir, yo sé que para ustedes un mundo sin WhatsApp no existe, pero nosotros conocimos un mundo donde tener teléfono era teléfono fijo, el negrito ese de discar, era una verdadera odisea, ¿sí? Entonces, uno ve cómo esas transformaciones que se han dado en numerosos campos son gigantescas. Entonces, ahora tenemos una multitud de cambios muy pequeños. Entonces, quiere decir que las sociedades tienden a reproducirse de manera mucho más acentuada en su misma condición presente, ¿sí? En ese sentido es que estamos diciendo que esto de la historia del tiempo presente es una manera de dar cuenta de estas transformaciones que están teniendo lugar en las sociedades actuales, ¿no? Bueno, ese es todo un tema en el cual también, si quieren, después en discusiones podemos profundizar. Bueno, entonces para mí, en el fondo, una historia del tiempo presente es una amalgama de estas tres cosas, ¿sí? Es entender el presente en términos de duración, es entender que el análisis se tiene que hacer en torno aquí a la realidad cambiante que tiene el tiempo, ¿sí? Y tiene que estar ceñido a un momento. Y ese momento, que también es duración, es el presente, ¿sí? Es a eso entonces más o menos el enfoque que yo les propongo. Ya vemos que es muy distinto a los usuales. Ahora, hay un tema que a mí me parece que es central, y aquí vuelvo a reunir esta historia
con los temas de la sociedad y la modernidad. Cuando hablamos de presente, ¿cuál es el lapso de tiempo que gobierna este presente? La historia del tiempo presente. Y aquí sí nos metemos en otra cosa que también es la otra cara de la medalla del mismo problema. Y es lo que yo he denominado el presente histórico. Donde el presente histórico es ese escenario temporal donde se desenvuelve la historia del tiempo presente. Y esto creo que lo entendí muy claramente leyendo alguna vez a un historiador inglés, Geoffrey Barraclough, cuando en un célebre libro publicado por allá en la década de los años 60 del siglo pasado, proponía él un marco interpretativo y temporal de la contemporaneidad, así la llamaba él, que es lo que yo llamo presente, que él decía, el presente o la contemporaneidad surge cuando los fenómenos y situaciones característicos del momento en que se encuentra situado el observador asumieron por primera vez una fisonomía más o menos clara. Y aquí sí entramos a una cosa que a mí me parece que es fundamental. Y aquí es donde voy a reunir historia, presente y tiempo con estas transformaciones de las sociedades actuales. Y es, a ver, la historia del tiempo presente es un mapa topológico. Y es un mapa topológico que tiene espesor, que tiene extensión temporal, y a eso lo he denominado el presente histórico contemporáneo. Que en el fondo, para decirlo así de manera muy simple, consiste en que, si nos atenemos aquí a lo que nos señalaba Barraclough, se trata de mirar de manera muy detallada el momento el que se está viviendo. En este caso tendríamos el mundo en este año 2021, este momento que estamos viviendo, tratar de entender cuáles son sus dinámicas fundamentales, entendiendo que muchas de esas dinámicas fundamentales no son fenómenos que estén a simple vista, que se vean en la vida diaria, sino que son grandes tendencias que catalizan el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Ahora, como yo voy a hablar, o me parece que lo pertinente es hablar de un presente histórico del mundo, obviamente lo que tengo que detectar son esas grandes dinámicas características del presente de mundo que se está viviendo. Y claro, entonces lo que uno tiene que hacer es entender cuáles son esos procesos. Requiere, por lo tanto, un estudio muy profundo de la actualidad más inmediata. Y una vez que uno ya tiene eso claro, va en busca de cuándo esos fenómenos pudieron comenzar a surgir. Entonces aquí uno empieza a avanzar cronológicamente hacia atrás. Es decir, no va a ser una historia que viene de atrás hacia adelante, sino que empieza a ser una historia que va de adelante hacia atrás para llegar a ver cuál sería el momento en que esas cosas ocurrieron por primera vez. Y que más o menos podemos vislumbrar, tiene mucho que ver, está muy conectada con la actualidad más inmediata. Entonces, es haciendo ese ejercicio, llegamos al origen de ese presente. Y una vez que encontramos el origen de ese presente, digámoslo así, nos devolvemos, aquí ahora sí en su secuencia histórica, viendo cómo se fueron desarrollando esas tendencias ya en su propia diacronía. Entonces, una historia del tiempo presente tiene que ser un estudio de esta naturaleza. Ceñido a lo que es el presente histórico, yo les digo, para mí hay un presente histórico del mundo. Eso no quiere decir que uno no pueda estudiar otros presentes históricos y que podamos distinguir en regiones, en países, unos presentes históricos que pasen a ser mucho más específicos, más contingentes a ciertas realidades y no tan impregnado, digámoslo así, de esas realidades mundiales. Aun cuando, recordando ese pasaje
o esa inferencia que hice de Einstein anteriormente, me parece que dentro de este presente global caben estos numerosos presentes históricos, es decir, que tendrán elongaciones obviamente diferenciadas dependiendo de cada caso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo llamo el presente histórico. Ahora, me parece que hay un presente histórico, como les decía, del mundo. Yo este ejercicio ya lo he hecho muchas veces, sobre él he investigado bastante, y haciendo este ejercicio yo he llegado a decir que el presente histórico surge, el actual surge hacia mediados de los años, a finales de los años 60 del siglo pasado. En ese momento cuando surgen esos fenómenos que son muy característicos del hoy, que fueron cuando por primera vez aparecieron de manera más o menos clara. Y por decirlo así de manera muy simple, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una nueva modalidad de capitalismo que surge en esa época. Tenemos también como otro rasgo importante la tercera revolución industrial, con todas esas transformaciones técnicas y tecnológicas que van a sacudir el mundo de allá para acá. Tenemos también, digámoslo así, esa doble dimensión que le señalaba también Boltanski cuando nos hablaba de una crítica social como una crítica artista, donde la crítica social era el germen de esos movimientos sociales reivindicadores de igualdad social, pero con una crítica artista que son esos movimientos que se van más por el lado de los temas de la alineación, de la diferencia, de las expresiones heterogéneas y demás. Entonces, esa es otra característica que va a tener este mundo de hoy, desde esas épocas hasta nuestro presente. Entonces, uno puede ir así detectando varias cosas. Hay otras que me parecen también que son sustanciales para fundamentar este presente, y son básicamente dos cosas. Una es, durante este presente histórico, el mundo se convirtió, me gusta decirlo así, no en una realidad geográfica, sino en una condición histórica. Es decir, dejó de ser un mero escenario donde pasan historias para ser el mismo una historia. Y segundo, me parece también muy importante, tenemos un escenario de estas modernidades entramadas como resultado de una intensificación de dinámica globalizante, no solamente las económicas, que es la que generalmente nos imaginamos, sino otras, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cosa. Ahora bien, ese presente histórico puede estar cambiando, sí. En este momento una idea que estoy trabajando es que quizás eso que yo entendía por presente histórico ya no sea el que define el momento más actual. Quizás las transformaciones que vienen ocurriendo en el mundo de hoy induzcan a la necesidad de tener que pensar en un presente histórico distinto, ¿no? Bueno, y ese es un tema que lo podemos dejar, digamos así, abierto para ser discutido. Y la última cosa que les quería señalar es, entendamos que estos presentes históricos son plásticos y elásticos, es decir, pueden cambiar, ¿no? No son cosas rígidas porque siempre están determinados por su contenido y por la temporalidad de los fenómenos que son los que le dan contenido, ¿no? Por lo tanto, pueden ser, y de hecho son fenómenos eminentemente variables. Entonces, les digo todo eso, ya, un poquito para terminar, porque sé que me he excedido, que tanto esa manera de ver las cosas que les señalaba antes con la historia del tiempo presente, como este presente histórico, tienen que ir entrelazados. Eso realmente son dos partes de un mismo proceso, ¿no? Y creo que tal vez la complejidad de hablar de estos temas del presente hoy en día es que esto no es solamente, como les decía en un comienzo, un mero capricho historiográfico, sino que son las sociedades actuales que imponen la necesidad de repensar el presente a partir de transformaciones que las mismas sociedades actuales le han dado a la noción de tiempo, por razones múltiples, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo quería
así rápidamente comentar con ustedes. Espero no haber sido confuso, porque sé que toqué 800 temas al mismo tiempo, pero traté de brindar una panorámica general y sobre todo dejar suelto ahí algunos temitas que puedan servir para ser discutidos, ¿no? Entonces, muchas gracias por la atención prestada y bueno, cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente disertación. Nos ha puesto a reflexionar, a cuestionarnos por los pilares del trabajo del historiador, que es el tiempo, el espacio y las sociedades. Entonces, es una buena invitación para reflexionar en torno a la renovación de la práctica histórica, ¿no? De lo que nosotros hacemos en el día a día. Han surgido por ahí algunas preguntas que Sí. voy a compartir. Si quieres, yo ahí las estoy viendo. Si quieres, reacciono a ellas. ¿Te parece? Usted, si usted ¿Sí? gusta leerlo, se las leo. Creo que así lo hacemos más rápido. Bien, bien. Bueno, ahí David nos habla de arriba a los historiadores de todo el mundo. Me parece una expresión muy bonita. Pero no está preguntando nada en particular, pero estoy de acuerdo con él. Edgar dice que las cosas que ha leído sobre el presente histórico nos dice que esto surge del momento de que se produce la caída del muro de Berlín, que si estoy de acuerdo con esa idea. La verdad que no. Bueno, yo he trabajado mucho el tema de la caída del muro de Berlín, porque no sé si ustedes sabrán, pero mis campos de experiencia eran la Unión Soviética y los países del este. Mi tesis doctoral la hice sobre esos países y mis primeras publicaciones versaban sobre las transformaciones en la Europa del Este y en la Unión Soviética, por allá en los años 90. Por lo tanto, ese es un mundo que conozco bastante bien. A ver, pero yo tengo un problema con la caída del muro de Berlín. O digámoslo así, tengo dos problemas con la caída del muro de Berlín. Uno es, me parece que es un acontecimiento muy importante, por favor, yo no le quiero restar la importancia, pero me parece que se inscribe dentro de una óptica que en general tiende a ser hegemónica en el día de hoy, que privilegia las transformaciones geopolíticas. Es decir, desgraciadamente cuando hablamos del presente, por lo general hablamos de economía y hablamos de geopolítica o de transformaciones políticas, ¿sí? Y todos los demás ámbitos quedan totalmente oscurecidos. A mí me parece que eso tenemos que empezar a relativizarlo. Y en ese sentido yo tengo mi primera desafección con la caída del muro de Berlín, es que reconocer el muro de Berlín es reconocer ese primado que tendría lo geopolítico. Bueno, esa es una primera cosa menor. Hay una segunda mucho mayor, y es que yo he investigado bastante, estudié mucho la caída del muro de Berlín, y la caída del muro de Berlín no se produjo de manera tan circunstancial ni fortuita. Realmente viene antecedido por una serie de grandes transformaciones, sobre todo unos grandes movimientos sociales que se van a venir activando en el mundo en los años 70, en los años 80, entre los cuales va a estar, por ejemplo, el movimiento Solidaridad. Pero también vamos a tener los movimientos en América Latina en contra de ese ciclo de dictadura que había gobernado la región. Entonces lo que tenemos en general es un momento de grandes movilizaciones sociales, producto de unas transformaciones que han experimentado, en este caso, para hablar en particular de las sociedades del Este, y por lo tanto las razones de que van a llevar a la caída del muro de Berlín lo anteceden. Y en ese anteceder, resulta que terminó en los años 60, 70. Y me parece que lo que fue la primavera de Praga y el fracaso de la primavera de Praga, el hecho de que se impusieran unos modelos mucho más rígidos en el caso de los países de la Europa del Este, que los va a hacer totalmente disfuncionales en condiciones que los países capitalistas vienen en un acelerado proceso de transformación. Eso también van a ser factores que van a ir detonando y llevando hacia su caso. Entonces, a mí me parece que es mucho más importante, como momento histórico de nacimiento al presente, los años finales de los 60, comienzos de los 70,
que la caída del muro de Berlín, reconociéndole la importancia que ello tuvo, ¿no? Ahora, otra persona, aquí, ¿qué? Akira Sato, dice Luis Francisco Velarde, no sé, ahí yo no sé quién escribe eso. Bueno, da felicidad, quiere hacer un comentario respecto a las fuentes. A ver, aquí, siempre que me preguntan de las fuentes, me meto en un lío. Me meto en un lío porque, miren, el problema que tiene el presente son las fuentes. Pero no porque sean muy pocas, sino porque son muchas. Y la verdad que son múltiples. Acabo de terminar un libro que va a salir publicado, presente por la UNAM, en México ahora próximamente, sobre el tema de la pandemia. Comprenderán que escribirse un libro sobre la pandemia, obviamente a mí me interesa ver las sociedades que hay detrás de la pandemia, pues yo no soy experto en epidemiología, entonces mal podría yo tratar de decir algo sobre la pandemia. Es una cosa gigantesca porque información de eso tenemos toda la que se puedan imaginar. Entonces, aquí el problema es que tenemos exceso. Y tenemos testimonios, tenemos fuentes vivas, tenemos fuentes impresas, videos, televisión, en fin, lo que ustedes quieran. Entonces aquí el problema es cómo uno organiza este tema de las fuentes. Yo utilizo un procedimiento. Como yo les venía diciendo, yo lo que trabajo son temas de mundo. Rara vez investigo sobre realidades particulares. Me ha gustado mucho el tema de la globalización y tratar de comprender el mundo en su conjunto. Y obviamente entonces lo que mejor conozco son las fuentes para eso. Y fuentes para eso tenemos mucho, porque tenemos archivos digitales por montones, tenemos organizaciones multilaterales que están sacando información, sobre todo estadística, por grandes cantidades, muy actualizadas y que termina siendo muy relevante. Pero en realidad, mi fuente principal sigue siendo la prensa. Ahora, obviamente no cualquier prensa. Trabajando en temas de mundo, yo busco una prensa que me genere confianza. En general son unos periódicos, a veces un tanto intelectuales, que tienen como la virtud de tratar de ir más allá de la noticia y tratar de explicar los fenómenos que están ocurriendo. Y es en ese tipo de prensa en la que yo me apoyo como entrada a los problemas. Es decir, porque como son problemas que están ocurriendo de inmediato, la prensa te da la información súbita. Entonces, si es de calidad, te da información, pero también te da elementos de análisis. Y a partir de eso, ahí ya paso a otro tipo de fuentes, ¿no? Dependiendo muy del problema que uno esté estudiando. Pero claro, yo creo que en el fondo, trabajando temas de la contemporaneidad, hemos experimentado un cambio gigantesco, que hemos salido por completo del archivo. La historia del tiempo presente prácticamente no puede trabajar en archivo, trabaja mucho más sobre otro tipo de trabajos, sobre otras disciplinas. Hay diálogos permanentes con el periodismo, con la sociología, la ciencia política, la antropología, es decir, todos aquellos saberes que están muy volcados al estudio del presente. Por lo tanto, hay una interacción muy grande con todos ellos. Entonces, el tema de las fuentes, sin duda, es uno de los temas grandes. Pero ya lo digo, no porque sean pocas, sino porque son demasiadas. Ahora, claro, también tenemos otro problema, que eso lo señalaba muy bien Koselleck, ¿no? En algunos de sus trabajos, Koselleck nos hablaba de tres maneras que hay de escribir la historia. La historia, creo que registra, la historia que escribe, la historia de no sé qué. Y él en el fondo nos iba mostrando cómo se va generando sobre un trabajo de lo inmediato esa sobreposición de saberes, y en el fondo la historia del tiempo presente se convierte en uno de esos tres tipos de fuentes, ¿no? Entonces, perdón, se los voy a referenciar de manera más clara, eh, para que les quede
digamos, para que me entiendan mejor lo que les quiero decir, ¿no? Es decir, Koselleck, en un texto que se llama, bueno, están varios libros, hay uno que se llama La experiencia de la historia, nos habla de estas experiencias temporales y ahí habla de la historia que registra, la historia que desarrolla y la historia que reescribe. Donde dice, la historia que registra es ese acto totalmente único, es una especie de crónica de lo que está ocurriendo. La segunda, es decir, la historia que desarrolla, es una operación ya donde se intersectan distintas experiencias. No solamente uno, sino hay una serie de experiencias primarias y secundarias. Y después va a decir, hay una tercera, que es la que reescribe, y yo diría que es ahí donde se sitúa mucho más la historia del tiempo presente, que sería aquella historia que sintetiza los dos niveles anteriores y genera unos marcos explicativos corregidos de las impresiones de primera mano de las dos formas primarias de escribir la historia, ¿no? Entonces, para mí la historia del tiempo presente sería esta historia que reescribe. Por lo tanto, el tipo de fuente que se requieran estarán mucho más ceñidos a, básicamente a eso, ¿no? Bien, sigamos. Tavo, profesor Facio, ¿cómo abordar los temas relacionados con el antropoceno ante el presente histórico? ¿De qué manera se puede concebir el acontecimiento en términos de duración desde la historia del tiempo presente? Bueno, dos preguntas. Uy, bueno, la primera podemos pasarlo de manera más rápida. Obviamente tenemos toda esta discusión del antropoceno, que parece que es muy importante, porque nos ha traído consigo toda esta reflexión sobre el impacto que está teniendo la actividad humana en el planeta y cómo hemos cambiado el planeta. Y obviamente es algo que tenemos que relacionar con el presente histórico, ¿no? Entonces me parece que eso sí hay que relacionarlos. Y en alguna medida toda esta reflexión que estoy adelantando actualmente pensando en cuál es el presente histórico que existe en la coyuntura actual, está en alguna medida impregnada de estas preocupaciones que tienen que ver con el calentamiento global y todo lo demás. Entonces creo que ahí tenemos que incluirlo. De pronto en la visión que yo desarrollaba anteriormente, ese era un tema que lo dejaba al margen, pero claro, el mismo presente me está diciendo, esto es una cosa fundamental. Y al ser fundamental tenemos que darle toda la importancia que se merece, ¿no? Entonces creo que por eso debemos comenzar de pronto a cambiar. Junto con el tema del medio ambiente, me parece que otro tema que nos está llevando a tener que repensar las fronteras o el contenido de este nuevo presente histórico son las grandes explosiones sociales, que creo que están también refundando grandes cosas en la historia, incluido el tema de la mujer, que juega ahí en todo ello un papel central, ¿no? Y un tercero tiene que ver también con esta idea que tiende hoy día a adquirir cada vez mayor ascendencia, pero no es tan clara todavía, y es que hay que dejar atrás, lo que pasa es que todavía no se sabe muy bien con qué, ese capitalismo neoliberal que prevaleció tan fuerte durante el presente histórico, ¿no? Entonces son elementos que, digamos, por darle ciertas pistas que uno dice, en torno a eso de pronto podríamos comenzar a pensar para decir, quizás nos encontramos en un nuevo presente histórico. Y el tema del acontecimiento, el acontecimiento es central, miren. Yo creo que una de las grandes dificultades, a ver, a mí me parece que la historia se mueve en varios niveles. Y cuando nosotros hacemos análisis de la realidad, vemos, hay unas cosas que las vemos a simple vista, y las podemos ver en la televisión, en los periódicos, caminando, en fin, vemos una realidad, pero hay una realidad sumergida que nosotros no vemos, ¿sí? Que a veces termina siendo la realidad más importante.
que es donde en el fondo pueden estarse cultivando esas grandes transformaciones sociales, pero no son visibles. Entonces me parece que el papel del acontecimiento aquí es fundamental, porque el acontecimiento nosotros debemos, y aquí tenemos que hacer una involución de Braudel, utilizarlo como yo diría como ventana, es decir, utilizar los grandes acontecimientos que se presentan como una ventana donde nosotros vamos a mirar lo que hay más allá de ese problema, que es un poquito lo que intenté hacer en este libro que va a salir próximamente sobre la pandemia. Ya les digo, yo no tengo mucho que decir de la pandemia, pero sí utilizo la pandemia para ver qué hay en las sociedades actuales, ¿sí? Y entonces es ahí que el acontecimiento se me conecta con ciertas dinámicas que lo trascienden. Y ahí podemos ver que hay unos acontecimientos que son circunstanciales, van a haber otros que son mucho más estructurales, que están más conectados con dinámicas profundas, ¿no? Entonces, ese tema del acontecimiento sin duda es un tema central. David, los historiadores deberíamos unirnos en gremio para poder describir mejor los procesos históricos del presente. Mira, yo creo que una de las cosas que realmente se requiere es un mayor conocimiento histórico del presente. Porque la historia, así sea una vieja pretensión, pero yo sí creo en esa pretensión, tiene esa capacidad de dar, en cierta medida, sentido a las cosas. Para mí fue muy importante, por ejemplo, entender que la época de la Guerra Fría era un poquito eso. Había unos referentes que le daban sentido a las cosas. Se cayó la Guerra Fría y se cayó todo. Y quedamos totalmente desvalidos. Entonces lo que hay que hacer es como repensar las sociedades contemporáneas para ver cuáles son esas dinámicas inmanentes que están ocurriendo, que en el fondo son las determinantes. Porque creo que los demás análisis muy inmediatistas, como pueden ser a veces, y aquí por favor, con el mayor respeto que les tengo a ciertos análisis politológicos y demás, se quedan mucho en el acontecer de la coyuntura politológica, que es prácticamente el evento del día a día. No, yo digo, para entender las cosas tenemos que entenderlas como coyunturas históricas, y una coyuntura histórica es duración, es decir, es intervalo de tiempo. Y es lograr situar el momento particular que se vive dentro de una contextualidad que es la que nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que se requiere mucha historia del presente. Que si hay que replantearse el campo y la herramienta de trabajo del historiador. Claro, eso es lo que plantea Eric. Yo creo. Mire, yo creo que alguna vez que escribí un libro sobre la historia del tiempo presente, yo decía, cuando yo hablo de historia del tiempo presente, mis colegas historiadores no me toman en serio, ¿sí? Porque dicen eso es ciencia política. Claro, mis amigos politólogos tampoco me toman en serio porque dicen eso es historia. Es decir, conclusión, no estoy en ningún lado. Yo creo que tenemos que repensar la historia. Yo creo que a veces tenemos una manera bastante tradicional de entender lo que es la historia. Y yo creo que la historia, más que un oficio y una manera de trabajar, es una manera de concebir las cosas. Para mí la historia es ante todo un enfoque, ¿sí? Y es un enfoque que trabaja sobre las sociedades en el tiempo, no con el pasado, en el tiempo. Y en el tiempo es esa conexión presente, pasado y futuro. Es decir, pero fíjense que yo ese entendimiento que tengo de un presente histórico involucra esa dimensión histórica que tendría el momento, la actualidad misma, ¿sí? Y en ese sentido se conecta con pasado. Y pueden haber otros. Mira, en estos días yo me ponía a pensar, ahí echando globitos, ¿no? Es que uno de repente se pone a imaginarse cosas. Y me ponía a pensar, oiga, bueno, ¿cuál es el presente histórico de Chile? Perdón que le hable de Chile, pues se habrán dado cuenta por mi manera de hablar, yo soy de origen chileno. No investigo sobre Chile, pero me parece que lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es tan diciente de tantas cosas que he empezado a seguirlo con cierta atención. Y me ponía a pensar, bueno, ¿cuál es el presente histórico de Chile? Claro, yo diría, si yo estuviera hoy día en el año 2017 o 2018, yo diría el presente histórico de Chile surge
en 1988, cuando con un plebiscito se derrota a Pinochet y se da inicio el tránsito hacia la democracia, bla, 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 y en fin, toda la cosa que uno puede decir. Y yo creo que sí, hay una unión muy grande entre lo que ocurría el año 2017-2018 con ese 1988. Y yo me ponía a pensar, ¿cuál es el presente histórico que existe en el Chile cuando lo miro luego de esas grandes protestas que pusieron en jaque todo el sistema? Ese gran estallido social. Entonces digo, ya el 88 no me sirve, ¿sí? Tengo que buscar otra fecha. Y curiosamente, buscando otra fecha, llego mucho más atrás. Digo, este Chile de hoy, que busca refundarse como sociedad, pero tratando también de resolver unos problemas de naturaleza social, es un Chile que se conecta mucho con el año 68, con el Chile del año 68. Ergo, el presente histórico de Chile hoy quizás ya no nazca el 88, sino el 68. Sería más largo que el anterior. Esas cosas pueden ocurrir, ¿sí? Entonces yo sí creo que nosotros tenemos que tener esta visión de replantearnos la manera de ver la historia. Y yo digo, también replantearse lo que a veces pensamos que es historia. Creo que los historiadores pecamos por ser terriblemente conservadores cuando se trata de algunas cosas que tienen que ver con nuestro oficio. Luis Urbina pregunta, ¿qué también recibía en esta corriente? ¿Es esta corriente al excluir el trabajo archivístico dentro del ejercicio investigativo? Es otra historia. A ver, es que, pero inclusive los archivos, mira, hasta los archivos tienen una historia. Es decir, y en eso tenemos que ver que los archivos es un fenómeno, son de las instituciones propiamente modernas que se van a ir construyendo, de unas sociedades que buscan construir sus naciones modernas, la hacen los estados, y el problema grande que tienen los archivos, que han tenido los archivos, es que muchas veces tendemos a tener una visión muy institucionalizada de la historia, precisamente por el lugar de donde provienen las fuentes, ¿sí? A mí siempre me gustó mucho y siempre me declaré muy fanático de una corriente de los anales que se planteó como muy renovadora de lo que debían ser las fuentes. Y hay trabajos maravillosos de historia donde las fuentes son las lápidas, nada que ver con ir a meterse un archivo. Y así como eso podemos encontrar otras tantas, ¿no? Entonces, yo creo que en alguna medida eso de que la historia es el archivo, yo creo que debemos tomarlo un poquito con cierta precaución. Con eso no quiero decir que no debamos aprender a trabajar las fuentes, ¿no? Por favor, son dos cosas distintas. Y si las aprendemos a través del trabajo archivístico, bien. Pero pensemos que el trabajo historiador, y más aún el del presente, tiene fuentes que no tienen nada que ver con el trabajo archivístico convencional. Y sobre eso una pequeña cosa anecdótica que me ocurrió. Trabajando en el marzo del 2002, publiqué un libro que se llamaba El mundo después del 11 de septiembre. Obviamente me estaba refiriendo al 11 de septiembre de Estados Unidos, las Torres Gemelas, era un libro que sale 6 meses después de caída de las Torres Gemelas. Y hablaba sobre el mundo después de las Torres Gemelas, es decir, estaba hablando de lo que estaba ocurriendo ahí. Y claro, elaboré ese libro de manera muy rápida, es cierto, pero claro, hay algo que yo utilicé en esa época, 2002. Todas mis fuentes provinieron de Internet. Pero claro, en el 2002 yo no me atrevía a decir eso. Yo no me atrevía a decir eso porque mis colegas me iban a decir, no, este trabajo, eso es poco serio. Un trabajo hecho con Internet es poco serio. Hoy día, por favor, miles de trabajos que se hacen con Internet y bien. Pero en el 2002, América Latina
Hablar de eso era casi un sacrilegio. Yo sí creo que tenemos que aprender a trabajar otro tipo de fuentes. Y todo eso que se llama la historia pública es también la apuesta por nuevos tipos de fuentes para historia de otras cosas distintas un poco a las convencionales e institucionales. ¿Finales de los 60, hace medio siglo, es tiempo presente? Por el momento creo que sí, profe Osvaldo. Creo que sí. Pero ya lo digo, creo que eso está cambiando. Yo diría que sí, ¿sí? Pero hoy, digamos, hace 2 años te lo hubiera dicho un sí rotundo. Hoy día vacilo un poco porque yo mismo me estoy dando cuenta que esto está comenzando a cambiar, ¿sí? Pero por lo que es mi conocimiento hasta el momento, hasta hace muy poco me atrevería a haberlo dicho sin ninguna duda, sí, es ahí. Y por ciertas razones que yo ya las tenía identificadas. Lo que pasa es que creo que hoy son otras, ¿sí? Es que hoy tenemos un mundo mucho más complejo. Es decir, hoy día, y aquí volviendo un poco a la pregunta que me hacían antes de la caída del muro de Berlín, yo creo que el gran tema del mundo de hoy no es hablar de un orden mundial, sino de un orden social global. Porque los temas del mundo de hoy son temas sociales. Y en ese sentido tenemos que repensar toda esa arquitectura como nos la imaginábamos. Y digo que es social porque creo que en todo esto, el anteriormente llamado tercer mundo, que a veces por facilidad de palabra lo seguimos utilizando, juega un rol mucho más protagónico que el que tenía antes. Así sea a través de los problemas, no importa, pero sí juega un papel mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre en un mundo que tiende a sincronizarse mucho más es que se rompe el monopolio que tienen los centros en la producción de ciertas jerarquías en la historia. Eso se rompe. Y a veces, desde lugares mucho más periféricos, pueden surgir esos grandes temas que transforman toda una realidad gigantesca, ¿no? ¿En cuánto tiempo se deja de ser considerado presente y pasa a ser considerado en el archivo? No sé cómo entender muy bien esa pregunta. Eh, a ver, yo creo que, como les decía antes, el presente puede ser, tiene esa plasticidad. El presente es duración y la elongación que tenga esa duración depende del fenómeno que se esté estudiando, ¿sí? Del fenómeno que se esté estudiando. Y por eso el presente no puede tener una cantidad de años determinados. Presente histórico, ¿no? Presente histórico. No puede tener unos años preestablecidos. No podemos decir son 25 años, 50, 30, 40, no. Pueden ser 10, como pueden ser 60 o pueden ser, no sé. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que eso tenemos que mirarlo con un poco desde esa perspectiva. Y si volvemos al ejemplo que les ponía de Chile, un Chile anterior, que sería el del 68, el 88, que sería propiamente ya pasado en Chile, resulta que hoy ha vuelto a ser presente. Entonces, fíjense que ya el presente se nos cambió. Es mucho más grande en el caso de Chile que el que existía o que se podría reconocer hasta hace un tiempo atrás. Bueno, Brandon dice, Pierre Nora planteó en los 70 que actualmente los acontecimientos tienen una carga de monstruosidad por el género narrativo en el cual están inscritos. ¿Considera que la construcción mediatizada de los mismos puede desvirtuar nuestra percepción del presente? ¿Considera todo acontecer un hito, un momento coyuntural en la historia? Claro, me parece que aquí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Ya lo digo, pueden haber grandes transformaciones que son silenciosas. Es más, de hecho, se están presentando grandes revoluciones y que cuando realmente cuando las miramos ya en su conjunto, vemos son una gigantesca revolución, pero nunca hubo un hito o un acontecimiento y uno dijera, aquí estuvo la revolución. Y por poner un caso en particular, creo que si hay una revolución grande que ha venido acompañando el presente histórico actual,
es la revolución que tiene que ver con todos los temas de la mujer. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, lo podemos ver que han sido cambios pequeños, paulatinos. Todavía faltan muchas cosas por corregir, solucionar, subsanar. Pero cuando ya empezamos a mirar en conjunto todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 40 años, nos damos cuenta que el mundo ha cambiado de manera impresionante y para buena parte de la población del planeta. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí estamos hablando no de un hito, pero sí de una gigantesca transformación. Y puede ocurrir lo contrario. A veces hay grandes hitos que son mediáticos. ¿Sí? Creo que hay uno que se nos convirtió en un hito netamente mediático, muy a pesar, y fueron la primavera árabe. La primavera árabe pudo haber sido una gran revolución en los países del Medio Oriente, pero que terminó en nada. ¿Sí? Entonces, a veces como aparentemente grandes cosas terminan siendo pequeñas, pero no obstante ello, a través de esos acontecimientos nosotros sí podemos estudiar esas realidades y entender esas dinámicas nuevas que salen a relucir, ¿no? Entonces, claro, estoy de acuerdo. Tenemos que ir mucho más allá de ese manejo que le dan los medios a los acontecimientos. Y hay uno, nuevamente, que me parece que es así. Yo reconozco que un gran acontecimiento atroz, por cierto, que pudo haber ocurrido, fue el 11 de septiembre del 2001. Condenable, por favor. Pero si ustedes me preguntan qué valor le doy yo como acontecimiento, yo digo es un acontecimiento muy inferior en su trascendencia a lo que fue la caída del muro de Berlín. Y creo que es así. La caída del muro de Berlín terminó siendo un acontecimiento mucho más trascendental. Claro, y este otro ha sido mucho más mediático, y además ahora en estos días recientes acabamos de ver que en todos los medios nuevamente nos volvieron a mostrar todas las imágenes de lo ocurrido. Y no quiero decir que no sea traumático, muy diciendo y muy importante para la realidad norteamericana. Pero como acontecimiento mundial se ubica en un rasgo muy inferior a lo que pudo haber sido la caída del muro de Berlín. Entonces, sí, el tema de los medios ahí hay que manejarlos con prudencia, ¿no? Luis plantea, en este sentido, ¿el presente se compone de sucesos que se mantienen relevantes dentro de la contemporaneidad? Sí, podríamos decir son aquellas cosas que mantienen relevantes y que van definiendo el acontecer de las sociedades hoy. A eso yo me referiría, que es el presente, ¿no? Atahualpa. En el libro escrito sobre historia, Fernand Braudel ha hablado de un conflicto teórico-metodológico entre las ciencias y las disciplinas complementarias. Incluso mencionaba la oposición entre la sociología y filosofía a los métodos para crear teoría de la historia. Entonces, aún en pleno siglo XXI, ¿es arriesgado no hablar de una interdisciplinariedad consolidada entre todas las ciencias sociales o seguimos debatiendo con la cuestión de métodos y los egos entre puntos suspensivos? Bien, buena pregunta. Bueno, todas han sido buenas, pero esto me pone a pensar más. Miren, este tema... ¿Sí? Perdón que me interrumpa, el tiempo nos está comiendo, podríamos ir cerrando las respuestas. Van a quedar muchas preguntas ahí planteadas, tal vez podamos continuar con la comunicación a través del correo o alguna otro medio. Pero bueno, quedaría esta pregunta y la siguiente ya cerraríamos. Bueno, perfecto, Atahualpa. Perfecto. Bien, entonces, miren, yo siempre, yo hace tiempo que vengo sosteniendo algo. Yo desde que me interesé en trabajar el tema de la globalización y el estudio de lo global, llegué a una gran conclusión. La realidad social es de por sí compleja. Las querellas interdisciplinares son problemas, susceptibilidades propias de las academias, que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, yo creo que esas querellas interdisciplinares nosotros tenemos que aprender a superarlas, ¿no? Yo creo que hoy
la vida todavía nos demuestra que cuando queremos convertirnos en científicos sociales o como lo llamemos, tenemos que arrancar de una determinada disciplina. Yo creo que uno tiene que aprender a hablar desde un lado, con una forma de mirar, con unos presupuestos, con unos métodos y demás. Pero también tiene que tener la capacidad de salirse de ahí. Porque resulta que las disciplinas terminan reproduciendo un mismo discurso. Es decir, a mí me impresiona mucho, en algunos doctorados, no citaré ejemplos, pero hay investigadores o jóvenes investigadores que llegan a hacer un doctorado y no solamente saben el tema que van a trabajar, sino cómo lo van a trabajar, bajo qué presupuestos teóricos los van a trabajar, con qué fuentes los van a trabajar y los resultados a los que van a llegar. Uno dice, ¿para qué van a dedicarse 3, 4 años a hacer un doctorado si ya lo saben todo? Y claro, es un problema de la disciplina. La disciplina se monta sobre unos métodos, con unas teorías para responder unas cosas, ya aprendió a hacer eso. Pero la realidad nos desborda. La realidad es mucho más compleja que eso. Y requerimos de múltiples otros saberes. Entonces yo sí abogo realmente por una formación disciplinar, pero que en algún momento tenemos que llegar a la promiscuidad total. Tenemos que romper con eso y empezar a beber, a aprender de esos otros saberes en las ciencias sociales, ¿no? Y en ese sentido yo no creo que esto sea simplemente un tema de métodos, sino más bien de manera como nos aproximamos a las cosas. Bueno, y Pues, la última entonces, ¿sí? perdón, por ¿Alcanzo? desgracia vamos a disculparnos con Ah, Brenda, bueno, pero la realidad nos bueno, desborda ahora sí como usted comenta, ¿no? bueno, Los listo. tiempos del presente son Entonces, acelerados y pues vamos a terminar aquí. No queda más que pues agradecerle por su magnífica participación, ha generado un diálogo muy importante, se mantienen ciertas inquietudes, reflexiones pendientes, pero hay que tratar de mantener comunicación. ¿No? Lo más recomendable es que la comunicación continúe a través de estos medios. Para aquellos que les interese, les voy a proporcionar el correo del doctor y ahí pueden establecer contacto o comunicación con él. con el mayor gusto. Con el Muchas mayor gracias, gusto estoy doctor. dispuesto a colaborarles. Un gusto tenerlo por acá y invitamos a la audiencia a que continúe con las actividades de las jornadas. Bueno, mucho gusto entonces a todos, un placer haberlos acompañado en el día de hoy. Atahualpa, mil gracias por la invitación. Quedamos en Doctor, contacto. igual. Bueno, Hasta chao. luego. Adiós.